recibí a Jesús en mi corazón, en mi vida, el 14 de junio de 1969. Yo le pedí con mis propias palabras, le dije, si tú existes, ven a mi vida. Yo quiero que tú me uses. Y así fue. Desde esa madrugada del 14 de junio del 69, después de una conversación con algunos amigos, Josh McDowell, Benjamín Carrillo de Bolivia y Ogier Hurtado, quedé muy curioso de poder experimentar la vida cristiana. Y la vida cristiana se define Jesús viviendo en nosotros. Y ustedes que son líderes tienen que comprender que no hay buen líder si no está el mejor líder que ha tenido la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret, en su corazón, en su vida. Ese es el principio de todo. Ahora bien, ¿quién es un líder? Es bueno empezar con este tipo de definición. Y voy a compartir dos definiciones. Primero es la del líder. El líder es una persona que influye hacia otras personas para cumplir un propósito común. Este propósito común puede ser servido en el hogar. Este propósito común puede ser también en la sociedad y puede ser también a nivel mundial. Quiero esta tarde abrirles el espacio de que nosotros, por el hecho de que tenemos a Jesús en la vida y podemos aspirar a ser ese tipo de líderes que puedan transformar este mundo. La segunda definición tiene que ver con liderazgo. El liderazgo es una acción, es una relación de influencia sobre otros líderes y seguidores, quienes también junto con nosotros están intentando cambios reales que reflejen un propósito común. Estos dos definiciones debemos tenerla presente siempre. No hay espacio en el liderazgo para llaneros solitarios. Ni aún el llanero solitario caminaba solo. Él caminaba con toro y su caballo, Plata. Así que es posible, fíjense, muchas veces tener una posición, que es a veces a lo que le llamamos líder, y no funcionar como líder. Y creo que nuestro continente está enfermo de este tipo de personajes que ocupan posiciones, pero no funcionan como líderes, no son efectivos. Es posible también funcionar como líder sin tener la posición. Y en esta tarde yo los desafío a ustedes a que seamos líderes siervos, sin posición, más allá de ser un hijo de Dios y, sin embargo, servir de una manera tan efectiva en nuestra generación que las demás generaciones, si así Dios lo permite, nos recuerden con amor, con cariño. Quiero también explicar un poquito acerca del apellido que le puse al líder, transformacional. ¿Qué quiere decir transformacional? ¿Qué significa? Transformacional es la capacidad que tenemos nosotros, los líderes que tenemos a Cristo en la vida, para generar un cambio positivo y permanente en nosotros, en primer lugar, y luego en otras personas. Una persona transformada es aquel que crece en su carácter. El carácter a la imagen y el modelo de ¿quién? El carácter a la imagen y el modelo de Jesucristo. Y influencia transformadora permanente es lo que tiene el líder transformacional. Y mientras vivimos con un propósito de vida e influimos
y logramos transformaciones sociales a nuestro alrededor, modelando con nuestro estilo de vida. Creo que eso inmediatamente nos pone en un lugar especial de desafío para esta tarde. Alguna vez aprendí que aspirar a ser un líder transformacional es una ambición honorable. Probablemente es una de las pocas ambiciones que debemos tener, porque ser un líder transformacional significa que modelamos con nuestro estilo de vida el liderazgo que nuestras naciones, nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras instituciones necesitan el día de hoy en Colombia y en América Latina. Aspirar a ser un líder transformacional, entonces, es una ambición honorable. Es un estilo de vida y tiene un costo. Y estamos dispuestos a pagarlo. La situación actual de nuestra sociedad latinoamericana y aún la mundial nos desafía a los líderes a ser más efectivos, más que nunca. Miren ustedes lo que nos está pasando en este momento. Claro, yo le encuentro un propósito como el que ha encontrado el ICES y estos líderes que me han antecedido, de que han usado esta situación de pandemia para formar líderes. Con este único propósito que se está cumpliendo hoy, es suficiente para pensar en cómo Dios está sacudiendo en estos días a los líderes del mundo que creían que no necesitaban a Dios, que creían que el ser humano ya está completo y que no necesita de la más mínima influencia de Dios en su vida. La situación de desarrollo en nuestras áreas exige que nosotros, como líderes, desarrollemos nuestras áreas fuertes. La pregunta aquí es, ¿sabemos cuáles son ellas? ¿Las conocemos cuáles son nuestras áreas fuertes? Tal vez las debilidades las conocemos, pero nuestra tarea como líderes es saber cuál es nuestra área fuerte. Y yo voy a decirles que hay dos en las cuales voy a trabajar por un par de minutos. Primero, liderazgo es carácter. Segundo, liderazgo es personalidad. El carácter es importante en la vida porque somos desafiados por Dios nuestro Padre y por Jesucristo a crecer en el carácter de Dios. Ya hemos vivido seguramente suficientes historias, desde desconfianza, traición y todo esto por falta de carácter. Cuando nosotros nos comparamos con otros lugares, otras naciones y las vemos más desarrolladas, estudien la historia y van a ver que allí hubo carácter. Es decir, que hubo un cúmulo de valores que abrazaron esos grupos, esas sociedades, aún a través de la historia, como también hubo personalidad. Nuestro liderazgo entonces se hace más efectivo cuando nosotros operamos en una situación o un ambiente que nos ayuda a crecer, al edificar nuestras áreas fuertes. Entonces, este es el primer principio que quiero dejar para todos nosotros. Nuestra primera meta, desde que abrimos los ojos cada mañana, debe ser qué rasgos del carácter vamos a seguir incorporando en nuestra vida y en nuestro liderazgo como personalidad. Las necesidades presentes de nuestra sociedad nacional y continental y mundial nos desafían a desarrollar nuestro conocimiento de Dios y de nosotros mismos.
y de nuestro prójimo. O sea, un líder une esos tres conocimientos. Y como líder, tenemos que aprender a evaluarnos. Cada mañana que yo despierto, me hago estas tres preguntas. Señor, estoy creciendo, evalúo mi vida periódicamente. Cada cierto tiempo, una vez por año, dedico un periodo de ayuno y oración para estar solamente con mi Dios y hacer una autoevaluación de mi liderazgo. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo? ¿Cómo sabes tú que estás creciendo como líder o aún como persona? Muy importante pregunta que debemos hacerlo. ¿Estoy creciendo en las dimensiones de la vida? Que vamos a citar enseguida, la dimensión espiritual. ¿Estoy creciendo en intimidad con Dios? ¿Estoy creciendo en mi dimensión psíquica, mi intelecto? ¿Estoy creciendo intelectualmente? ¿Estoy creciendo en mi voluntad? ¿Soy capaz de decir no y decir al mal y sí al bien? ¿Estoy creciendo en mis emociones? Hace algunos años se despertó para el liderazgo un nuevo conocimiento y que fue llamado inteligencia emocional. Y hoy en día, por la gracia de Dios, la inteligencia emocional, uno de los aprendizajes que todo ser humano debe tener. Cómo nos traicionan a veces nuestras emociones. Pero también tenemos que pensar en nuestro cuerpo, la dimensión física. Cómo está nuestra salud, cómo está nuestra alimentación. Algunos líderes piensan que el hacer crecer la barriga, ese es el objetivo de la dimensión física. Sin embargo, no es así. Yo quiero esta tarde, en el tiempo que bondadosamente me han proporcionado, compartir con ustedes una serie de elementos que van conformando hoy en día lo que yo llamo la definición del líder del siglo XXI. Ustedes están viendo en la transparencia, estamos viendo 12 características ahí en ese gran ruedo, donde el principal que lleva la forma de nuestro corazón o de un corazón es el carácter. A un líder se lo conoce por su carácter. ¿Qué significa carácter? Significa perseguir la integridad personal y pública. No es suficiente perseguir la personalidad pública. También los líderes tenemos que cuidar nuestra identidad y nuestra integridad personal. Un importante maestro de liderazgo, John Edmund Haggai, seguro algunos de ustedes que están hoy en esta aula bendecida por Dios han ido a los cursos Haggai, tanto en su país o algunos han tenido el privilegio de ir internacionalmente. En su libro Lidere, él escribe lo siguiente: liderazgo, dice, es la disciplina que deliberadamente ejerce especial influencia social dentro de un grupo para moverlos hacia las metas de beneficios permanentes que cumplan con las necesidades reales del grupo. Nuestras naciones se desangran, nuestras naciones lloran en América Latina y necesitamos los líderes prestar especial atención a nuestro carácter. El carácter es el fundamento para el líder transformacional. Es el corazón. Al practicar el buen carácter, con el tiempo
crecemos en algunos elementos que señalan que estamos creciendo en carácter. Por ejemplo, la integridad. La integridad. Ser íntegro quiere decir que estamos creciendo de manera completa. Es una solidez espiritual y moral en cada una de las áreas de nuestra vida. La vida personal, la vida social, la vida económica. Admitimos nuestras debilidades y a su vez también continuamos tratando de vivir por encima de cualquier reproche. Y si hay caídas, pedimos perdón, nos levantamos en Dios y seguimos caminando, pero siempre cuidando nuevamente nuestra integridad. Cuando se hacen las cosas bien delante de Dios, Él nos empodera para hacer las cosas bien con nuestros semejantes, con aquellos a quienes Dios nos ha encomendado. Credibilidad es otra marca de un buen carácter en el líder. En gran parte, determina que si alguien va a seguir nuestro liderazgo, es por nuestra credibilidad. De otra manera, la gente va a pasar por nuestro lado, ni siquiera, no importa qué título, qué puesto tengamos, no va a confiar en nosotros. Hay tres tipos de credibilidad. La credibilidad admitida, la credibilidad cultivada y la credibilidad obligada. Las tres funcionan. Las tres deben funcionar. Y también podemos ver que la credibilidad es la moneda o la riqueza social del líder o del liderazgo. Credibilidad. ¿Puede usted esta tarde hacer un compromiso de no solo crecer en integridad, sino también en credibilidad? Pero aquí está el elemento que nos ayuda a formar nuestro carácter. El tercer elemento, parte de nuestro carácter, son los hábitos. Nosotros podemos practicar hábitos buenos, hábitos malos, hábitos aprobados por Dios, hábitos desechados por Dios. Nuestro carácter es básicamente una combinación de nuestros hábitos que nos impulsan a hacer las cosas sin pensar. Y finalmente, tenemos el resultado de crecer en nuestro carácter. Como líder, no es que lo busquemos, simplemente es el resultado natural de que construimos un legado positivo, que es un valor agregado o adicionado no solo a nosotros, sino también a la sociedad, como resultado de nuestra vida íntegra y nuestro liderazgo efectivo, como las dos caras de una moneda. Vida íntegra, por el otro lado, liderazgo efectivo. ¿Qué tipo de legado de liderazgo estamos construyendo durante nuestra vida? ¿Qué tipo de legado vamos a dejar? Tenemos hijos, tenemos nietos. Algunos de ustedes, como en el caso privilegiado mío, que ya mis hijos y mis nietos, ya 3 generaciones de Justiniano, estamos bendiciendo nuestras comunidades. El legado no es lo que dejamos a personas, es lo que dejamos en personas que han sido transformadas a través de la influencia de nuestro liderazgo. Al fortalecer y trabajar en desarrollar nuestro carácter, somos cambiados para generar en otros un carácter capaz de llevarlos a alcanzar el éxito de forma permanente en su llamado de vida. Segunda característica del liderazgo es el compromiso al llamado.
y está dentro del círculo primario, inmediatamente después del corazón. El llamado. El llamado es clarificar y comprometernos con un llamado de vida. Clarificar y comprometernos con un llamado de vida. Le doy gracias a Dios que apenas días después, casi podría decir horas después de que Jesús vino a mi vida por mi invitación, que le dije, si tú eres el Hijo de Dios, ven a mi vida, cámbiame. Yo acababa de ver fallecer en mi país a uno de mis líderes de talla política y ahora empezaba a conocer a un nuevo líder y clarificar y comprometer el llamado de vida. Yo invité a Jesús y luego el mismo Jesús amablemente me fue indicando que mi llamado debía ser exactamente lo que he hecho en todos los 52 años que le estoy sirviendo. He caminado por todo el continente buscando y haciendo la evangelización del continente con un ejército de hombres y de mujeres valientes. Y el llamado es un impulso interior fuerte, sostenido hacia un particular curso de acción. Si usted no siente esto, este es el momento en que debe usted estar hablando con Dios mientras escucha y diciéndole, Señor, eso quiero yo. Especialmente cuando el llamado va acompañado de una convicción producida, y debe ir por una convicción producida por la influencia divina. Hay dos tipos de llamado. El llamado general y el llamado particular. El llamado general nos involucra a todos, aún los que no están hoy día en el aula. Es decir, lo que hemos sido llamados a hacer. Y como hijos de Dios, como creyentes, como siervos de Dios, hay por lo menos 4 aspectos que debemos conocer como llamados general de parte de Dios. Primero, amar a Dios. Amar a Dios. Algunos la llaman la regla de oro. Amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y comprender nuestro liderazgo el liderazgo de Dios hacia nosotros y obedecerlo. Eso es amar a Dios. Hacemos lo que hacemos por amor a Dios. Pero segundo, el llamado general también trae un desafío de amor. Amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, si usted ha sido llamado a ser un siervo de Dios en la política, bendecido es. Pero usted no sirve a la política, usted sirve a su prójimo, como también sirve a sí mismo en su propio crecimiento. Le llaman la regla de plata. Hacer con los demás como nos gustaría que los demás hagan con nosotros. Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. ¿Saben por qué nuestras naciones viven, si no en guerra civil, aunque ya ustedes conocen eso, en Colombia? A propósito, quiero agradecerle a Dios que en 1973, después de graduarme en mis estudios de Biblia y teología, me llevó a Colombia y allí continué con mi ministerio y empecé mi ministerio internacional. Después de eso, fui por 7 diferentes naciones a servir a Dios, a iniciar iglesias y a la vez su reino.
Es importante entonces para el bienestar del mundo y para nuestro país o ciudad ser buenos administradores. Este es el cuarto llamado. La regla de platino es amar a nuestros enemigos. Y ser buenos administradores, este es el cuarto llamado. Para el bienestar de este mundo, incluyéndonos a nosotros mismos y nuestra familia, para el bienestar de nuestro país, de nuestra ciudad, llamados a practicar un buen liderazgo y una buena administración sobre las personas y la creación de Dios. Luego, en el llamado general, debemos proveer valores hacia el bienestar social de los demás, de manera integral, enseñando lo espiritual, enseñando lo moral y enseñando también a cómo satisfacer nuestras necesidades físicas. No es el plan de Dios que existan gente muy pobre en nuestras naciones. Y es parte de nuestro llamado general. Ahora, cuando comprendemos y cumplimos nuestro llamado general, entonces estamos estableciendo un fundamento para cumplir nuestro llamado particular. Mi llamado particular de parte de Dios ha sido servir como un evangelizador de comunidades. Empecé con los bachilleres en Colombia. Cuando luego me fui a Bolivia, mi país, fui a ganar a la universidad mientras estudiaba a los universitarios, mientras estudiaba economía. Y en mi llamado particular, entonces entendí que yo debía estar trabajando con los potenciales líderes que iban surgiendo en aquel entonces en el sistema educativo e ir formando líderes. Y en esos tiempos, teniendo 20 años, empecé mi primera escuela de líderes. No tenía ni idea cuál debía ser el currículum. Simplemente agarré la Biblia y desde allí empezaba a sacar. Me recuerdo del primer currículo que se llamaba Las 10 marcas del líder, del líder boliviano. Ya estaba en mi país. Llamado particular, entonces, es esta misión específica de la vida. ¿Sabe usted cuál es su misión específica de la vida? Una persona cumple su llamado a través del desarrollo de un conjunto único de talentos que Dios nos ha dado, de dones que Dios también nos ha dado, experiencias que nosotros las vamos acumulando conforme vivimos en esta sociedad, de trasfondos por nuestros estudios, por nuestras relaciones, por nuestras experiencias y contextos sociales, al estar en varios lugares y pasiones. No es una sola pasión la que tenemos los seres humanos. Los individuos tenemos varias pasiones. Yo tengo una pasión, aparte de Jesús, de Dios y de servir a la sociedad donde quiera que vaya, especialmente ayudándoles a aquellos que quieren desarrollar su potencial de liderazgo en sus vidas. También soy apasionado por el fútbol. Afortunadamente un hijo me acompaña en esta pasión, no así mi esposa, pero tengo también la pasión de leer y creo que por estar leyendo fue que fui apreciando el tener un sistema más ágil y práctico de educación y entonces con algunos amigos me aprobaron la Universidad Iberoamericana de Liderazgo aquí con sede en Miami, pero para servir a todo el continente, casi como
Si fuera una profecía, porque miren ahora, no sé cuántos tenemos en clase vía internet. Identificar las características nos ayudan a los líderes a diseñar nuestra agenda de liderazgo. Pero no solamente nuestra agenda, sino también nuestro enfoque, para que nosotros vivamos nuestra misión específica para la vida. Todo esto produce el liderazgo enfocado y a la vez maximiza nuestro impacto de resultados en las esferas de responsabilidad de nuestro liderazgo. Nos ayuda a mejorar nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra confianza en las personas. Y también nos motiva y a la vez nos da libertad de apreciar las contribuciones de los demás sin sentirnos intimidados. Un genuino líder de Dios no se siente amenazado por sus colegas, no se siente amenazado por los demás. Aquel que sabe cuál es su llamado, sabe por qué está aquí y sabe por qué Dios les ha traído a otros a su alrededor. El líder de éxito es aquel hombre o mujer que tiene el enfoque correcto. Veamos ahora algunas barreras para identificar nuestro llamado de vida. Y voy a hacer solamente un listado para ir a la segunda competencia del líder. Falta de conocimiento. Por esta razón, muchas veces no conocemos cuál es nuestro llamado. Temor al fracaso, porque no nos damos cuenta que el que nos llama nos va a acompañar y nos va a ayudar a cumplir nuestro llamado. Así que nunca vamos a fracasar si estamos dentro de nuestro llamado. Pero si estamos explorando por aquí, por allá, tratando por nuestras propias cuentas, descubrir en qué somos buenos o para qué, y sobre todo como piensa la mayoría de los jóvenes, ¿verdad? Piensan que su llamado está donde está el dinero, la riqueza y el placer. En cuarta barrera es la educación. La educación es una oportunidad o oportunidades que puede ser muchas veces parte de nuestro llamado y debe ser. Pero muchas veces nosotros vamos en la educación a estudiar algo que no tiene nada que ver con nuestros dones y nuestro llamado. Y entonces ahí terminamos haciendo cualquier cosa y avergonzados de tener un título universitario. Si no corregimos a tiempo el tema de nuestra educación, puede llevarnos a un enfoque de vida equivocado. Es como vivir con el traje prestado de otra persona. Así que recuerda que al final se termina haciendo aquello en que hemos sido educados. Tal vez tienen la curiosidad de qué estudié yo en la universidad. Después del bachillerato estudié economía. Y era mi vocación. Sigue siendo mi vocación. Si no hubiera estudiado economía, creo que hubiera sido difícil que Dios haya puesto en mis manos mientras dirigía el ministerio evangelístico más grande del continente, evangelizando ciudades y países durante 2 décadas, los años 80, los años 90. Muchos de ustedes son pastores resultados de esas campañas evangelísticas al estilo moderno, usando medios masivos, usando también al ejército que hay en las iglesias locales y con diferentes nombres. Pero fue justamente por mi conocimiento en economía.
la educación, entonces, otro de las barreras es la falta de coaching o mentoría. Esta es una ciencia nueva. En realidad, la práctica es muy antigua. Siempre hubo coaching. Dios hizo coaching sobre Adán y Eva. Y no es que fue mal coach. Simplemente que coaching no es forzar a su coachee o a su cliente a hacer lo que no quiere hacer. Pero al menos es el esfuerzo que uno puede hacer para dar oportunidades de ayudarle a desarrollar sus áreas fuertes y de potencial de liderazgo y a desarrollar su llamado de vida. No es a lidiar con sus debilidades, es a lidiar ayudando con sus áreas fuertes y su llamado. Falta de recursos materiales. No voy a entrar mucho en estos detalles porque todos decimos, yo quiero hacer esto, pero no hay los recursos. En todo caso, quiero recordarles que simplemente no tenemos recursos porque desconocemos que para obtener recursos necesitamos obtener recursos no por tener recursos, sino para cumplir con nuestro llamado. Cuando nosotros hablamos de lo que es nuestro llamado, muchos van a ser movidos por Dios para apoyar con recursos a nuestro llamado. Podría contarles historias e historias milagrosas de lo que Dios ha hecho. Ha puesto a presidentes de naciones a ayudarme en la evangelización de los estudiantes y la evangelización de naciones. Imitar a otros. ¿Saben? Probablemente esta sería la única oportunidad que yo como mentor aconsejaría imitar a otros. Yo sé, la tentación es de imitar a otros, pero no los imitamos porque los celos o la presión de grupos no nos permiten. Pero cuando nosotros nos enfocamos en nuestras áreas únicas en las que somos fuertes y tenemos un llamado, sí, vale la pena imitar a otros. Pero no imite a otros simplemente por querer ser como ellos. Usted no puede vivir en el traje de otro. Tiene que vivir en su propio llamado y en su propia área fuerte. Tercera característica del líder: competencia, competitividad. Noten que ya está fuera del segundo, del corazón y del primer círculo, competencias. ¿Qué son las competencias? Es la adquisición de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades enfocadas a desarrollar nuestro liderazgo. Y lo que es necesario hoy en esta generación, desarrollar nuestra capacidad de liderar el cambio. Creo que siempre fue necesario, pero más aún ahora, aprender a liderar el cambio y ayudar a cambiar a nuestras naciones sufrientes. Los líderes transformadores, mis amigos y hermanos, necesitan las competencias de análisis, de prácticas, de habilidades de evaluación. La transformación debe ser integral, tanto en nuestra vida como en la sociedad. Debe afectar tanto las estructuras internas y las estructuras externas. El proceso requiere un desarrollo saludable de la vida personal y profesional del líder. Desde otra perspectiva, la transformación de la vida debe afectarnos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones y las dimensiones físicas de nuestra humanidad. La transformación de la vida personal debe ser la base para la transformación de la sociedad.
Por eso, como movimiento eclesiástico, pero también como movimientos de llamado, como el gobierno y la política, como la educación, como la economía, como la familia, todos estos movimientos deben pasar por un proceso de desarrollo saludable que nace en la vida personal y profesional del líder. Desde otra perspectiva, entonces, la transformación de la vida debe afectar el espíritu, la mente, las emociones, las dimensiones físicas de la vida humana. La transformación de la vida personal debe ser en base de la transformación de la sociedad. Ahora, la mayoría de las instituciones en nuestras naciones tienen suficientes ideas sobre el futuro deseado, no me cabe duda. Lo que por lo general carecen los líderes en nuestras naciones es líderes con las competencias para traducir las ideas en visiones, en estrategias y en acciones ejecutables que darán como resultado una real transformación. Una transformación sostenida. No estamos buscando solamente un cambio de comportamiento. Más bien, estamos buscando la transformación nuclear de la vida, que involucra una visión del mundo, de los individuos y de las comunidades. Noten que la visión va centrada en personas. Esas personas necesitan cosas. No hay visión hacia las cosas. La visión va hacia las personas. Y es cuando nos interesamos por las personas que entonces ellos nos ayudan a descubrir y construir las cosas que se hacen necesarias en una sociedad. Las visiones del mundo afectan directamente a los modos de pensar de las personas y traen consigo al liderazgo. A esto le podemos mencionar estas situaciones, las perspectivas que estamos viendo en nuestra nación, creencias que estamos adquiriendo, preferiblemente de parte de Dios, quien es la verdad. No es que dice la verdad, no es que contiene la verdad, Él es verdad. Y si Él vive en nosotros, entonces nuestras creencias van a ser correctas. Suposiciones, prejuicios. Las visiones del mundo, a su vez, forman las creencias, forman los valores en las personas y en la sociedad, y finalmente las tendencias a la acción del liderazgo. Por eso es que muchas veces el liderazgo en determinados lugares es más logrador de resultados de bien para toda la comunidad, porque las creencias, porque los valores y finalmente las tendencias del liderazgo. Cada vez que yo veo países, dos de los países que hoy en día son modelos a nivel mundial, googleen, no, así como los cristianos decimos, vea la Biblia y busca esto, ahora vamos a Google y veamos dos naciones que les recomiendo para que ustedes las estudien. La primera es Singapur, la segunda es Corea del Sur, donde justamente la fe ha sido uno de los principios y luego muchos de estos valores que estoy mencionando han sido los principios para que estas naciones, a pesar de venir de la extrema pobreza, en esta generación se han puesto de punteros en todo el desarrollo integral con relación al mundo. Tengo un buen amigo en África, el doctor Delanjo, le decimos Dela cariñosamente, Delanjo Adadebo, que él suele decir lo siguiente: los chicos buenos
no cambian el mundo. Los chicos buenos no cambian el mundo. Hemos creído a veces que el hecho de ser ya un hijo de Dios, ya podemos cambiar el mundo. Bueno, vayan pensando en las otras definiciones que voy a ir citando o característica de un líder del siglo XXI, del 20 y del 21, para construir nuestra nueva generación. Comunidad es la cuarta característica. Construir una comunidad con una mentalidad de líderes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿dónde más puede servir un líder que no sea en una comunidad? ¿Y cómo podemos trabajar como líderes si no es en equipos? Equipos y comunidades creativas son lo que logran que las naciones y pequeñas sociedades o comunidades en nuestros países lleven a cabo acciones de visión común que traen a esa comunidad a vivir un desarrollo y un crecimiento y constituirse en un ejemplo o modelo para nuestros países. Así que después de todo, la voluntad de Dios y el deseo de Dios fue que nos constituyéramos en comunidad. Por eso al principio Él creó un pueblo, el pueblo de Dios. Característica número 5, creatividad. Hoy en día, un líder que no ejercita o no ejerce la creatividad está en problemas. Creatividad es diseñar el mejor y creativo curso de acción hacia la mejor visión creativa. La creatividad es crear medios para llevar una idea, un producto o un sistema a la existencia y fomentar el desarrollo. Y yo les digo, si no tenemos creatividad, pídasela a Dios. Dios nos dio todos los recursos. La creatividad es muy importante. Como líderes nosotros debemos involucrar en nuestros equipos a las mejores mentes, los mejores corazones para diseñar la mejor visión creativa para una idea y la mejor estrategia creativa para la ejecución más eficaz. Transformar nuestras instituciones arcaicas de nuestros países es un tema de creatividad, no es un tema de dinero. Muchas veces ni de gente, es un tema de creatividad. Cada problema de la sociedad necesita líderes con una o más ideas creativas. La creatividad es pensar cosas nuevas. La innovación es hacer cosas nuevas, dijo Theodore Levitt. Hay que crear entonces un ambiente creativo para el desarrollo de los líderes, ya sea en nuestra organización o en cualquiera del dominio de la sociedad donde estamos. Y hablando de dominios, la familia, la iglesia, los negocios, los medios de comunicación, gobierno y la ley, las leyes, la educación, el deporte, la recreación, la ciencia, la tecnología. En estas 9 áreas, y algunos lo han reducido a 7, yo no lucho por reducirlas, sino más bien por extenderlas. Y el ambiente del liderazgo creativo es importante. Un líder creativo ve lo que nadie más está viendo. Un líder creativo oye lo que nadie más está oyendo. Un líder creativo siente lo que nadie más está sintiendo.
Vamos a la capacidad número 6. Construir una creciente infraestructura de recursos necesarios para liderar el cambio. Esto se llama capacidad. Capacidad. Liderazgo transformacional comienza con una construcción de una creciente comunidad de líderes de cambio que colaboran, están unidos. Todos ellos ejercen un liderazgo creativo para establecer e implementar la mejor visión creativa para nuestras naciones y desarrollar las mejores estrategias creativas. El líder creativo crea un ambiente que promueve la creatividad. ¿Qué se necesita para incrementar las estrategias que nos permitan realizar la visión? Bueno, clarificar la capacidad necesaria para implementar la estrategia y alcanzar los resultados deseados. La capacidad, amados amigos y hermanos, es el vehículo que convierte nuestros sueños en realidades. Y permítanme aclarar esto. La capacidad no necesariamente es dinero. La capacidad es gente. La gente adecuada, formada. Por eso el líder no dirige cosas, dirige gente. Número 7, coaching. Voy a avanzar con más rapidez para poder nombrar todas. A título de que hay mucha confusión con esto del coaching. Claro, es una ciencia que nació fuera de las universidades. En realidad, todas las ciencias que se enseñan en las universidades nacieron fuera de las universidades, de los recintos universitarios. Por eso felicito por esta iniciativa al ICES, de que aquí están probablemente naciendo gobernantes probos, gobernantes creativos, gobernantes con estas características de liderazgo que van a hacer que sus naciones prosperen como nunca antes. Solo me voy a quedar en el tema de la definición del coaching. Coaching es una relación de desarrollo donde un coach y un coachee o cliente acuerdan un proceso personal de desarrollo personal y profesional para mejorar el estilo de vida y crecer en su efectividad profesional. Yo he tenido la gracia porque alguien me enseñó que debía pedirlo. Y conforme he ido conociendo a hombres y mujeres, les he ido pidiendo que sean mis coaches y mis mentores. Hoy en día tengo la mejor probablemente biblioteca en liderazgo, la mejor biblioteca en teología por mis mentores. Ellos son los que escriben y luego me obsequian una de las tantas copias gratuitas que ellos deciden dar. Y me quedo con esta pregunta para usted. ¿Tiene usted un coach? ¿Usted tiene un mentor? No uno. Tal vez debe empezar con uno y luego tener suficientes en el pasado, y no es que han sido desplazados. Obviamente también se les llama asesores. Pero en realidad el tema del asesor tiene el rol solamente de decirnos qué estamos haciendo mal. El coach nos enseña a hacer bien las cosas. Así que hay grandes beneficios con el coaching. Y el coaching es uno de los elementos que hace factible la transformacionalidad, que nosotros seamos líderes transformadores, porque hacemos lo que es clave para ejercer un liderazgo positivo. Número 7,
característica del el líder transformacional. Comunicación transformacional. Comunicación. Usted ya sabe, no es que presienta, ya sabe que la comunicación es importante en la vida, en la interrelación, como también en la relación de liderar para lograr objetivos comunes. Y la comunicación tiene que ver con iniciar y liderar el cambio. No sé si se ha dado cuenta, pero vivimos en la generación, somos parte de la generación que más experimenta el cambio. Lo que hoy es, mañana ya no es. Y tenemos que asociarnos o agarrar todo el conocimiento de la comunicación, porque la comunicación es fuente de credibilidad. La comunicación nos lleva a lograr propósitos. La comunicación tiene elementos de efectividad, porque fíjense, una comunicación con pasión es es el lenguaje del corazón. Una comunicación motivante está basada en principios y valores. Una comunicación de realizar cosas buenas para nuestra sociedad es el resultado de mantener una visión delante de la gente, y una visión se tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo trabajé con uno de los líderes por 30 años, el doctor Bill Bright, honrándolo a él, y Bill tenía ese tipo de liderazgo que siempre nos repetía lo mismo. Nos decía, lo que más repetía era amar a Dios y ayudar a cumplir la gran comisión. Amar a Dios y ayudar a cumplir la gran comisión. Entonces, la comunicación tiene que ver con lo cognitivo, pero también con lo experiencial. Y la comunicación transformacional existe. A pesar de las barreras de la comunicación. Voy a citar rápidamente las barreras para ir también a las últimas 2 puntos. Una de ellas, información distorsionada. No se puede construir. Un líder no puede vivir con información distorsionada. Un líder no va a avanzar si tiene espíritu argumentativo. Un líder no va a ir en dirección correcta si tienes prejuicios. Un líder, si tiene actitud equivocada o poco ética, va a terminar en la cárcel. O si hace las preguntas equivocadas, está perdiendo su tiempo. Entonces la comunicación es importante. Todo libro o toda enseñanza de comunicación es para nosotros los líderes. Número 11, característica número 11 del líder transformacional. Colaboración. Colaboración. Construir alianzas estratégicas para la sinergia. Sin colaboración no vamos a poder crecer. Son importantes las alianzas estratégicas porque traemos habilidades complementarias, traemos recursos complementarios para lo que queremos lograr como visión. Colaborar significa trabajar o actuar juntos hacia un fin o propósito común. Colaboración creativa es mucho mejor todavía, que genera sinergia, que genera cooperación creativa para lograr victorias públicas
en proyectos de transformación de vida y sociedad. Y por último, vamos a ir al punto número 12, pasamos a la siguiente, el cambio. El cambio. El liderar en base al cambio. ¿Qué es un líder de cambio? ¿O qué es un liderazgo de cambio? Es una situación en la cual, primero, aclarar que el cambio empieza de adentro hacia afuera. El cambio empieza en nuestra vida de adentro hacia afuera. Si cambia nuestra vida, entonces también vamos a cambiar nuestro entorno. Y el cambio significa identificar un problema, dar inicio a procesos de resolver problemas y transformar la situación para evitar la repetición del mismo problema. Los rasgos del carácter para ser un líder de cambio es tener coraje, el coraje de iniciar y a pesar de los retos que tengamos enfrente. Segundo, equidad, ser visto como un líder imparcial y justo. Tercero, justicia, que dirijamos un proceso para que el líder se asegure de acciones justas, de gente que tiene que ver que hay equidad y que no hay parcialidad. Cuidado, el líder que debe ser sensible a las necesidades de las personas que están trabajando con él o lo están siguiendo de la comunidad. Humildad, el líder sirviendo a la gente. El líder debe estar dispuesto a poner a sus seguidores en primer lugar y servirlos. Perseverancia. El cambio es complicado, no se lleva en minutos, pero el líder nunca debe renunciar fácilmente. Tiene que afirmarse a los desafíos de perseverar. Característica del liderazgo transformacional número 11. Celebración. Me gusta este punto porque no hay mucha celebración y si hay, está distorsionada en nuestro continente latinoamericano. Porque celebración significa motivar a través de la celebración de la vida y de los logros. A veces celebramos los logros, pero no celebramos a las vidas de los que lograron esos cambios, esas transformaciones de bien. Y a veces celebramos la vida, pero en privado. Entonces, la celebración es muy, muy, muy importante. Tener una cultura de celebrar, de priorizar a las personas sobre los sistemas o las estructuras, de enfocarnos en los aspectos positivos, de enfocarnos en lo que es común con el objetivo final en mente, de celebrar la dirección, que estamos ayudándole a la gente a superar sus debilidades interiores. ¿Cuáles son debilidades? Baja autoestima, celos, falta de preocupación por los demás, etcétera, etcétera. Y también otro asunto que debemos celebrar es la garantía de justicia y de coherencia en la práctica del liderazgo celebrativo o celebracional. Y número 12, tenemos la continuación. Y ya termino allá, administración. Construir y empoderar la próxima generación de líderes. ¿De qué sirve haber sido un líder exitoso en el presente si no logramos construir para el futuro? Nosotros estamos llamados a levantar la nueva generación